En los últimos años, el Papa Francisco ha atraído la atención global con sus puntos de vista progresistas y su postura audaz sobre muchos aspectos de la fe cristiana, particularmente los relacionados con Jesús. Recientemente, causó sensación con una nueva revelación sobre la vida y misión de Jesús, que tiene el potencial de cambiar profundamente la forma en que los cristianos de todo el mundo lo entienden. El Papa no ha dudado en desafiar creencias y doctrinas que se han mantenido durante siglos, especialmente al enfatizar aspectos de la tolerancia de Jesús y su dedicación a la justicia social, elementos que a menudo se pasan por alto en las interpretaciones tradicionales. Esto no solo marca un punto de inflexión en el desarrollo teológico de la Iglesia Católica, sino que también plantea importantes preguntas sobre cómo la Iglesia se adaptará a los problemas sociales contemporáneos, como la desigualdad y la exclusión. La revelación del Papa no es solo un diálogo interno dentro de la Iglesia, sino que también tiene efectos de gran alcance en otras comunidades cristianas, lo que impulsa a los creyentes a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe en el contexto moderno. Muchos lo han elogiado por su valentía y visión, mientras que otros, especialmente los grupos conservadores, están preocupados de que esto pueda erosionar los principios doctrinales fundamentales. Esta revelación, con su potencial de cambio significativo, no solo sacude los cimientos del cristianismo, sino que también marca el comienzo de una nueva era en cómo la Iglesia y sus seguidores responden a los desafíos sociales, planteando preguntas sobre el futuro de la creencia religiosa en el mundo actual. El Papa Francisco ha tenido un viaje notable para convertirse en el 266º Papa de la Iglesia Católica Romana. Criado en una familia humilde, el joven Jorge mostró un fuerte interés por los jesuitas y comenzó su camino espiritual y de servicio a una edad temprana. Su devoción a la Iglesia lo llevó a unirse a la Compañía de Jesús en 1958, marcando el comienzo de una vida dedicada a la fe, la educación y el cuidado pastoral. Después de ser ordenado sacerdote en 1969, Jorge ascendió rápidamente en las filas de los jesuitas, ocupando importantes cargos como director del noviciado, profesor y rector de la Facultad de Filosofía y Teología en San Miguel. Su liderazgo y visión fueron reconocidos, lo que llevó a su nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. Para 1998, se convirtió en arzobispo de Buenos Aires, ampliando su influencia y responsabilidad. En 2001, fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, lo que consolidó aún más su posición dentro de la Iglesia. Conocido por su humildad y defensa de los marginados, el cardenal Bergoglio fue visto como un reformador que apoyaba la justicia social y pedía a los miembros del clero vivir de manera más sencilla. Sus esfuerzos en Argentina sentaron las bases para su elección como papa en 2013, sucediendo al Papa Benedicto XVI. Como Papa Francisco, introdujo cambios significativos en la Iglesia Católica, enfatizando temas como la misericordia, la humildad y la atención a los marginados de la sociedad. El reinado del Papa Francisco ha estado marcado por un fuerte énfasis en los problemas ambientales, como lo ilustra su encíclica Laudato Si. Este documento pide una acción global sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente, instando a las personas a cuidar nuestro planeta. Además, ha abordado activamente la desigualdad económica, abogando por políticas que apoyen a los pobres y marginados. En su esfuerzo por reformar la burocracia del Vaticano, el Papa Francisco busca hacerla más eficiente y transparente. Su enfoque en los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia ha recibido tanto elogios como críticas, lo que demuestra el delicado equilibrio que debe mantener para modernizar la institución mientras preserva las enseñanzas fundamentales. El Papa Francisco es conocido por sus puntos de vista progresistas sobre muchos temas sociales, lo que a menudo lo pone en conflicto con facciones más conservadoras dentro de la Iglesia. Ha abogado por la compasión y la tolerancia hacia las personas LGBTQ, diciendo famosamente, ¿quién soy yo para juzgar?, cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales. Sus llamados a un mayor papel de las mujeres en la Iglesia y su apertura a discutir la posibilidad de sacerdotes casados han generado mucho debate y, a veces, oposición.
Uno de los aspectos más únicos del papado del Papa Francisco es su cercanía y conexión con la gente común. Ha optado por renunciar a gran parte del lujo tradicional asociado con el papado, prefiriendo vivir en una casa de huéspedes modesta en lugar del opulento palacio apostólico. Su hábito de llamar directamente a las personas que le escriben y su activa presencia en las redes sociales lo convierten en una figura accesible y genuina en el mundo actual. La influencia del Papa Francisco se extiende más allá de la Iglesia Católica. Ha desempeñado un papel significativo en la diplomacia internacional, mediando conflictos y promoviendo el diálogo entre naciones. Su participación en la restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2014 es un ejemplo notable de su dedicación a la paz y la reconciliación. Además, su énfasis en el diálogo interreligioso ha sido crucial para fomentar la comprensión y la cooperación entre diferentes religiones. Al construir relaciones con líderes de diversas fes, el Papa Francisco busca crear solidaridad en un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas y culturales. Las enseñanzas y creencias sobre Jesucristo están en el centro de la fe cristiana. Jesús de Nazaret, considerado el Hijo de Dios, es visto como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. La doctrina cristiana tradicional sostiene que Jesús nació de la Virgen María, realizó muchos milagros, fue crucificado, murió y fue sepultado. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, lo que forma la base de la creencia en la resurrección y la vida eterna para quienes lo siguen. La vida y las enseñanzas de Jesús están registradas en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos proporcionan relatos detallados de su misión, incluyendo parábolas, milagros y su sacrificio final en la cruz. A lo largo de los siglos, estas historias se han interpretado y solidificado en las doctrinas y credos que forman la base de la creencia cristiana. Nacimiento y primera infancia. Jesús nació en Belén, según los Evangelios de Mateo y Lucas. El nacimiento de Jesús tuvo lugar en Belén, cumpliendo la profecía sobre el lugar de nacimiento del Mesías. Sus padres, María y José, fueron allí para participar en un censo ordenado por el gobierno romano. Nacido en circunstancias humildes, el nacimiento de Jesús estuvo marcado por señales divinas, como una estrella que guió a sabios del oriente que lo visitaron con regalos. Anunciado por ángeles y visitado por pastores y sabios, los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores en los campos, proclamando paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres. Estos pastores visitaron al recién nacido Jesús, simbolizando su conexión con la gente común. Los sabios, o magos, del oriente trajeron regalos de oro, incienso y mirra, reconociendo su naturaleza real y divina. Enseñanza en el templo a los 12 años. Una de las pocas historias de la infancia de Jesús lo describe quedándose en Jerusalén después de la Pascua. Cuando sus padres lo encontraron en el templo, estaba en conversación con los maestros religiosos, impresionándolos con su comprensión y sabiduría. Este evento presagiaba su futuro papel como líder religioso. Bautismo y tentación. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista a los 30 años. Jesús se acercó a Juan el Bautista, quien predicaba el arrepentimiento y bautizaba a la gente en el río Jordán. El bautismo de Jesús marcó el comienzo de su ministerio público. Durante el bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como una paloma, mientras una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de su bautismo, Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Estas tentaciones incluían convertir piedras en pan, saltar del templo para probar la protección de Dios y adorar al diablo a cambio de todos los reinos del mundo. Jesús resistió cada tentación, reafirmando su compromiso con su misión divina y su confianza en la palabra de Dios. Ministerio y milagros. Predicación del reino de Dios. Durante unos 3 años, Jesús viajó por regiones como Galilea y Judea, difundiendo el mensaje del reino de Dios.
Sus enseñanzas a menudo desafiaban las reglas religiosas existentes y enfatizaban verdades espirituales sobre las prácticas rituales. Realización de milagros. Jesús realizó muchos milagros que sirvieron como señales de su poder divino y compasión. Estos milagros incluían sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, expulsar demonios, calmar tormentas e incluso resucitar a los muertos. Milagros notables incluyeron convertir el agua en vino en una boda en Caná, alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y resucitar a Lázaro de entre los muertos. Enseñanzas como el Sermón del Monte. Una de las enseñanzas más famosas de Jesús es el Sermón del Monte, que incluye bendiciones para los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos, entre otros. También enseñó sobre amar a los enemigos, el Padre Nuestro y la importancia de la justicia interior sobre la observancia religiosa exterior. La pasión y crucifixión. Entrada en Jerusalén. Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía, y siendo recibido por multitudes que agitaban ramas de palma y gritaban Hosanna. Este evento se conmemora como el Domingo de Ramos. Arresto, juicio y crucifixión. Durante la semana de la Pascua, Jesús compartió la última cena con sus discípulos, estableciendo la Eucaristía. Luego fue traicionado por Judas Iscariote, arrestado por las autoridades y llevado a juicio. Aunque no se encontró ninguna falta en él, el gobernador romano Poncio Pilato sucumbió a la presión pública y condenó a Jesús a la crucifixión. Crucifixión en el Gólgota. Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Su muerte es vista por los cristianos como el sacrificio supremo por los pecados de la humanidad, trayendo la redención y la reconciliación con Dios. Sus últimas palabras, como Padre, perdónalos y todo está cumplido, enfatizaron su misión de perdón y el cumplimiento de la profecía. Resurrección y ascensión. La resurrección. Al tercer día, según los evangelios, Jesús resucitó de entre los muertos después de ser crucificado. Su resurrección es la piedra angular de la fe cristiana, simbolizando la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos otros durante un periodo de 40 días, ofreciéndoles enseñanzas finales y capacitándolos para difundir su mensaje. La ascensión. Después de 40 días, Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos, prometiendo enviar el Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos. Este evento se conmemora como la ascensión. La ascensión de Jesús marcó su glorificación y comenzó su papel como intercesor a la derecha de Dios, con la promesa de que regresaría en el futuro. A lo largo de la historia, los pensadores han explorado la naturaleza y el significado de Jesús. Los primeros líderes de la Iglesia, como Agustín y Atanasio, formularon ideas clave como la Trinidad y la creencia de que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Estas ideas se solidificaron en los primeros concilios de la Iglesia, como en Nicea y Calcedonia, formando la base de la creencia cristiana ortodoxa. Con el tiempo, surgieron diferentes interpretaciones. Durante la Ilustración, los eruditos se centraron en ver a Jesús como una figura histórica, estudiando su papel en el contexto histórico. Hoy en día, los teólogos modernos continúan explorando la relevancia de las enseñanzas de Jesús para temas contemporáneos como la justicia social, la teología de la liberación y el diálogo interreligioso. Perspectivas medievales y renacentistas. En la Edad Media, Jesús fue visto a menudo como un poderoso rey y juez majestuoso. El arte y la literatura de la época lo retrataban con frecuencia en roles grandiosos y autoritarios. Durante el Renacimiento, hubo un cambio hacia la enfatización de la humanidad de Jesús, centrándose en su compasión y sufrimiento. Este periodo trajo una imagen más personal y accesible de Jesús. Jesús y la Reforma. La Reforma trajo más cambios, enfatizando la fe personal y la autoridad de la Biblia. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino desafiaron las enseñanzas establecidas de la Iglesia,
lo que llevó a diversas interpretaciones y prácticas en el cristianismo. En tiempos modernos, la forma en que las personas perciben y representan a Jesús continúa cambiando para reflejar los cambios culturales y sociales. Películas, libros y arte del siglo XX y XXI a menudo representan a Jesús como una figura accesible y revolucionaria, centrándose en mensajes de amor, igualdad y justicia social. Expresiones culturales del cristianismo. El cristianismo, como fe global, tiene diversas expresiones culturales y, por lo tanto, la comprensión de Jesús puede variar significativamente. En el cristianismo africano, Jesús es visto a menudo como un libertador y sanador en relación con los temas de libertad y liberación. En el cristianismo latinoamericano, la teología de la liberación ve a Jesús como un campeón de los pobres y oprimidos, inspirando movimientos sociales y políticos por la justicia. En el cristianismo asiático, especialmente en países como India y China, las filosofías y tradiciones locales a menudo se integran, presentando a Jesús de manera que resuene con los espíritus indígenas. De manera similar, los cristianismos indígenas en todo el mundo incorporan símbolos y prácticas culturales, ofreciendo perspectivas únicas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Comprender cómo las personas han visto a Jesús a lo largo de la historia nos ayuda a interpretar la reciente revelación del Papa Francisco. Al examinar las enseñanzas tradicionales, los eventos clave, las perspectivas teológicas y las diversas expresiones culturales, obtenemos una imagen completa de cómo se ha entendido a Jesús a lo largo de los siglos. Esta base nos permite comprender plenamente el impacto potencial de los nuevos conocimientos e interpretaciones del Papa. Una revelación dominical en la Basílica de San Pedro. En lo que parecía un domingo ordinario en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco pronunció un sermón que resonaría en todo el mundo. Con un tono calmado pero profundo, habló de una nueva comprensión de la misión de Jesús, desafiando creencias largamente sostenidas. Según el Papa, esta revelación no está destinada a perturbar las doctrinas centrales de la Iglesia, sino a enriquecer y profundizar nuestra comprensión del verdadero mensaje de Jesús. El Papa Francisco enfatizó que la vida y misión de Jesús se fundaron en la inclusividad radical y la justicia social. Señaló que muchas interpretaciones tradicionales han pasado por alto o minimizado estos aspectos. El Papa destacó instancias específicas de los evangelios donde Jesús se acercó a los marginados, rompió normas sociales y predicó un mensaje de amor que trascendió las fronteras. Parte de una conversación más amplia. Esta revelación es parte de una conversación más amplia dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha pedido constantemente una reexaminación y reinterpretación de los credos cristianos para hacerlos más relevantes a la sociedad moderna. Su enfoque en la misericordia, la compasión y la inclusividad ha sido un sello distintivo de su papado. El momento de esta revelación es significativo. El mundo enfrenta actualmente desigualdad social, injusticia racial, crisis ambiental y una pandemia global. En este contexto, el mensaje de amor, justicia e inclusividad del Papa Francisco resuena profundamente, llamando a un enfoque renovado en los valores centrales de Jesús. Las reacciones a la declaración del Papa Francisco han sido variadas, reflejando diversas perspectivas tanto dentro como fuera de la comunidad católica. Muchos han elogiado al Papa por su valentía y visión al abordar estos temas importantes, considerando su revelación como un paso necesario hacia una iglesia más inclusiva y compasiva que pueda satisfacer eficazmente las necesidades del mundo actual. Sin embargo, algunos tradicionalistas han expresado preocupación y críticas, argumentando que la declaración del Papa representa un alejamiento de la doctrina establecida, temiendo que pueda generar confusión dentro de la Iglesia. Estas voces sostienen que cualquier reinterpretación del mensaje de Jesús debe ser abordada con cautela para garantizar que se mantenga fiel a los principios fundamentales de la fe cristiana. La revelación del Papa Francisco conlleva profundas implicaciones teológicas, invitando a los creyentes a reconsiderar y reflexionar sobre los aspectos centrales de las enseñanzas de Jesús.
Al enfatizar la inclusividad radical y la justicia social, el Papa nos desafía a ver a Jesús no solo como un Salvador, sino también como una figura revolucionaria que buscó transformar la sociedad. Esta nueva perspectiva podría remodelar cómo la Iglesia se involucra en cuestiones contemporáneas, alentando una mayor participación en movimientos de justicia social y en la defensa de los derechos de los marginados y oprimidos. Reflexiones teológicas y futuras implicaciones. Los teólogos ahora tienen la tarea de explorar las implicaciones de la revelación del Papa Francisco e integrarla en el marco más amplio de la teología cristiana. Si bien el Papa no ha llamado a un cambio formal en la doctrina, su revelación podría influir en futuros desarrollos teológicos dentro de la Iglesia. Esto abre oportunidades para un diálogo continuo y una reflexión sobre cómo la Iglesia puede encarnar mejor los valores que Jesús predicó. Podría llevar a un cambio de enfoque en las prácticas pastorales, expresiones litúrgicas y programas educativos. Por ejemplo, las enseñanzas y actividades de la Iglesia podrían poner mayor énfasis en la justicia social, con parroquias más involucradas en actividades comunitarias que aborden problemas como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Los programas educativos en la Iglesia podrían incorporar estos temas, enseñando a las futuras generaciones de cristianos a vivir de acuerdo con los valores de la inclusividad y la justicia. Respuestas académicas a la revelación. La comunidad académica ya ha comenzado a responder a la revelación del Papa Francisco. Los teólogos y estudiosos bíblicos están examinando detenidamente las declaraciones del Papa, explorando sus fundamentos históricos y escriturales. Muchos están revisitando los evangelios con una nueva perspectiva, buscando descubrir capas más profundas de las enseñanzas de Jesús que podrían haber sido pasadas por alto o mal entendidas. Las interpretaciones de estos académicos desempeñarán un papel crucial en la conformación de futuras discusiones dentro de la Iglesia, proporcionando análisis bien investigados y reflexivos. Esto ayudará a la Iglesia a navegar por las complejidades de integrar nuevos conocimientos en su marco tradicional, asegurando que cualquier desarrollo esté construido sobre una sólida base teológica, mientras permanece fiel a la esencia de la creencia cristiana. Reacciones de la comunidad católica. La comunidad católica mundial ha compartido diversas opiniones sobre la revelación del Papa Francisco. Muchos católicos han acogido con agrado el énfasis del Papa en la inclusividad y la justicia social, viéndolo como una continuación de sus esfuerzos por hacer que la Iglesia sea más abierta y receptiva a los desafíos modernos. Estas personas aprecian la disposición del Papa para enfrentar directamente los problemas contemporáneos, considerándolo un signo de su liderazgo progresista. Los laicos católicos en muchas partes del mundo han expresado su apoyo al mensaje del Papa, especialmente en regiones donde la desigualdad social y la injusticia son prevalentes. El llamado del Papa a la inclusividad resuena profundamente, ya que muchos lo ven como una reafirmación de sus luchas y un fuerte respaldo de la autoridad más alta de la Iglesia. Sin embargo, no todos han respondido positivamente. Algunos católicos conservadores son cautelosos ante las declaraciones del Papa. Temen que reinterpretar las enseñanzas de Jesús de esta manera pueda causar confusión doctrinal e inestabilidad dentro de la Iglesia. Estos críticos creen que, si bien la Iglesia debe abordar los problemas contemporáneos, también debe mantener sus enseñanzas y valores tradicionales. Temen que demasiados cambios puedan debilitar la unidad y estabilidad de la Iglesia. El papel de los medios en amplificar el impacto de la revelación. Los medios de comunicación han desempeñado un papel significativo en amplificar el impacto de la revelación del Papa Francisco. Los medios de comunicación de todo el mundo han cubierto ampliamente las declaraciones del Papa, centrándose en el potencial de cambios significativos dentro de la Iglesia Católica. Los titulares han reflejado diversas opiniones públicas que van desde el apoyo hasta la crítica. La televisión, los periódicos y las plataformas en línea han albergado debates y discusiones sobre el significado del mensaje del Papa.
Expertos de diferentes campos han compartido sus puntos de vista sobre cómo esto podría afectar no solo a la Iglesia Católica, sino también a los temas religiosos y sociales más amplios. Las plataformas de redes sociales han estado particularmente activas con reacciones a la revelación del Papa Francisco. Los hashtags relacionados con sus declaraciones han sido tendencia en plataformas como Twitter, donde usuarios de todo el mundo han compartido sus pensamientos. Esta conversación en línea ha conectado a personas de diversos orígenes, provocando un diálogo global sobre el futuro de la Iglesia. Respuestas de líderes eclesiásticos y otros grupos religiosos. Los líderes de la Iglesia y figuras fuera de la Iglesia Católica también han respondido. Muchos han elogiado al Papa Francisco por su valentía y visión, viendo sus palabras como un paso hacia una mayor inclusividad y justicia social. Los líderes de otras denominaciones cristianas esperan que esto fomente una reflexión similar en sus comunidades, promoviendo una presencia cristiana más unida y compasiva. Sin embargo, algunos líderes permanecen cautelosos, preocupados de que tales cambios puedan conducir a confusión doctrinal y división. Enfatizan la importancia de un debate cuidadoso mientras la Iglesia explora estas nuevas perspectivas. Respuestas académicas a la revelación del Papa Francisco. La comunidad académica ha respondido a la revelación del Papa Francisco con una variedad de puntos de vista. Los teólogos y estudiosos están estudiando las bases históricas y escriturales de sus declaraciones, participando en serios debates sobre las implicaciones teológicas y cómo podrían moldear el futuro de la Iglesia. Algunos estudiosos ven las palabras del Papa como una progresión natural en la teología cristiana, ofreciendo una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús en el contexto actual. Creen que esta perspectiva podría enriquecer la tradición de la Iglesia e inspirar cambios significativos. Otros aconsejan cautela, instando a una revisión exhaustiva de la evidencia histórica y escritural antes de aceptar nuevas interpretaciones. Llaman a un enfoque equilibrado que respete la tradición mientras se mantiene abierto a nuevos conocimientos. Reflexiones de los católicos en todo el mundo. Los católicos de todo el mundo están reflexionando sobre la revelación del Papa Francisco. Muchos admiran su valentía al abordar temas difíciles y su enfoque en la inclusividad y la justicia social. Ven sus declaraciones como una señal de compasión y un compromiso de hacer que la Iglesia sea más relevante hoy en día. En las comunidades locales, los católicos se han reunido para discutir las palabras del Papa, explorando cómo afectan sus propias creencias y prácticas. Estas conversaciones reflejan una variedad de opiniones, con algunos abrazando el mensaje del Papa con entusiasmo, mientras que otros son más cautelosos. Las diversas reacciones a la revelación del Papa Francisco sugieren que su impacto a largo plazo dependerá de cómo la Iglesia y sus miembros naveguen por estos nuevos conocimientos. Integrar el énfasis del Papa en la inclusividad y la justicia social en las enseñanzas y prácticas podría generar cambios positivos significativos, como nuevos programas pastorales, iniciativas educativas y esfuerzos de alcance comunitario. Sin embargo, la Iglesia también deberá abordar las preocupaciones sobre la posible confusión doctrinal o división. A través del diálogo abierto, la Iglesia puede aspirar a lograr un enfoque equilibrado que respete la tradición mientras abraza nuevas perspectivas. Comparaciones históricas y lecciones del pasado. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha enfrentado momentos clave cuando nuevas interpretaciones o revelaciones desafiaron las creencias tradicionales. Un ejemplo importante es el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, que trajo reformas radicales, como un mayor compromiso con el mundo moderno y la promoción de la unidad entre las iglesias cristianas. El Vaticano II generó tanto entusiasmo como oposición, de manera similar a las reacciones actuales a la revelación del Papa Francisco. La revelación del Papa Francisco evoca momentos históricos como la reforma iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI.
Aunque causó divisiones dentro del cristianismo, la Reforma impulsó a la Iglesia Católica a reevaluar sus prácticas, lo que condujo a reformas internas significativas y la Contrarreforma. De manera similar, el énfasis del Papa Francisco en la inclusividad y la justicia social desafía a la Iglesia a adaptarse a las realidades modernas, equilibrando las enseñanzas fundamentales con nuevos conocimientos para seguir siendo relevante. Otra comparación es la revolución copernicana del siglo XVI, cuando la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico desafió la visión geocéntrica de la Iglesia. Esta revelación científica obligó a la Iglesia a reconciliar el nuevo conocimiento con las enseñanzas tradicionales, lo que condujo a cambios intelectuales y teológicos. La capacidad de adaptación de la Iglesia a lo largo de la historia. La capacidad de la Iglesia para integrar nuevas revelaciones ha moldeado su resiliencia y relevancia. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, revitalizó a la Iglesia actualizando sus prácticas y comprometiéndose más activamente con los problemas contemporáneos. La Reforma y la Contrarreforma también fortalecieron a la Iglesia a través de afirmaciones doctrinales y reformas. Cada periodo de reflexión y adaptación ha ayudado a la Iglesia a llegar a una audiencia más amplia y abordar los cambios sociales de manera efectiva. La revelación del Papa Francisco presenta tanto desafíos como oportunidades para la Iglesia. Abordar las preocupaciones sobre la posible confusión doctrinal o división es crucial para mantener la unidad y la integridad, mientras se asegura de que cualquier nueva interpretación se mantenga fiel a las enseñanzas cristianas fundamentales. Al mismo tiempo, esta revelación ofrece una oportunidad para mejorar la inclusividad y la capacidad de respuesta de la Iglesia a las necesidades sociales modernas. Al enfatizar la justicia social y la tolerancia, la Iglesia puede encarnar de manera más efectiva el mensaje compasivo de Jesús, abogando por los marginados y oprimidos.